El jefe de la mafia siguió a su empleada doméstica de talla grande por la noche. Lo que ella hizo con su paga lo dejó sin palabras. Nota: tampoco recibí un título en inglés para esta historia, así que redacté uno en español que conserva el gancho emotivo del relato. Si tenías uno específico en mente, dímelo y lo ajusto. Durante semanas, algo en Emma Carter, una de las sirvientas de la mansión, se negaba a abandonar la mente de Vincent Moretti. Era callada, siempre la primera en empezar a trabajar, y a menudo la última en irse. Los demás sirvientes la descartaban como lenta por su figura llena, se reían cuando ella luchaba con canastos pesados de ropa, y rara vez se molestaban en aprenderse su nombre. Ella nunca discutía. Simplemente sonreía, se disculpaba, y seguía trabajando. Entonces, una noche, la seguridad mencionó algo inusual. Emma había estado saliendo de la propiedad cada noche después de su turno, siempre sola, siempre tomando el autobús, y siempre regresando mucho después de la medianoche. Nunca pedía un pago extra, nunca se compraba nada para ella misma, nunca parecía tener una razón para desaparecer. Vincent ya no podía ignorarlo. En vez de mandar a sus hombres, decidió seguirla él mismo. Una noche lluviosa, Emma cruzó medio la ciudad antes de entrar a un pequeño restaurante familiar que parecía haber sobrevivido a duras penas al paso de los años. Minutos después, se cambió a un delantal viejo y comenzó en silencio a lavar platos, limpiar mesas y cargar cajas pesadas hasta que el restaurante cerró. Cerca de la medianoche, contó cada dólar que había ganado. Luego, sin dudarlo, colocó la cantidad completa dentro de una pequeña caja metálica de dinero y la deslizó hacia una pareja de ancianos que esperaba en la cocina. Se fue con los bolsillos vacíos. Observando desde el otro lado de la calle, Vincent bajó lentamente la mirada. Había seguido a Emma esperando descubrir una traición. En cambio, acababa de presenciar un acto de bondad que cambiaría todo lo que creía saber sobre esta mujer a la que nadie dentro de su propia mansión había visto de verdad. Cada mañana, antes de que se encendieran las primeras luces dentro de la propiedad Moretti, Emma Carter ya estaba despierta. La mansión nunca dormía de verdad. Los guardias de seguridad cambiaban turnos. Los jardineros podaban los setos antes del amanecer. Los chefs preparaban el desayuno para docenas de empleados. Y en algún lugar entre ellos, Emma se movía en silencio por los pasillos interminables, cargando canastos de sábanas limpias que parecían casi demasiado pesados para ella. No era la sirvienta más rápida, ni tampoco la más fuerte. Por su figura llena, incluso las tareas más simples a menudo se veían más difíciles para ella que para los demás. Eso era todo lo que algunas personas necesitaban ver. Nos está atrasando a todos otra vez. No sé por qué siquiera la contrataron. Probablemente terminaría más rápido si dejara de comer tanto. Los comentarios flotaban por los pasillos de servicio casi todos los días. Emma escuchaba cada uno de ellos. Nunca respondía. En cambio, bajaba la mirada, ofrecía una pequeña disculpa, incluso cuando no había hecho nada malo, y seguía trabajando. Los empleados nuevos aprendían rápido que hacer bromas a costa de Emma normalmente les ganaba risas fáciles de los demás. En poco tiempo, unirse se volvió parte de la rutina. Solo un puñado de personas notaba algo inusual. Cada vez que otra sirvienta dejaba caer accidentalmente una bandeja, Emma era la primera en ayudar a recoger todo. Cuando alguien olvidaba su almuerzo, un sándwich cuidadosamente envuelto de alguna forma aparecía dentro de su casillero. Si un uniforme se rasgaba durante el trabajo, misteriosamente regresaba la mañana siguiente con cada costura cuidadosamente reparada. Nadie sabía quién lo había hecho. Nadie se molestaba en preguntar. La bondad, después de todo, era mucho más fácil de ignorar que los errores. El ama de llaves principal, Margaret Doyle, ciertamente la ignoraba. Exigía perfección de todos, pero Emma siempre parecía recibir el doble de crítica. Esas ventanas todavía tienen huellas. La plata no está brillando. Doblaste estas toallas mal. Incluso cuando otra sirvienta había sido la responsable, Margaret de alguna forma encontraba una razón para culpar a Emma. Ella aceptaba cada crítica con el mismo asentimiento callado. Lo siento, señora Doyle. Lo voy a arreglar. Sin excusas, sin quejas, sin resentimiento. Desde el segundo piso de la mansión, Vincent Moretti a veces presenciaba estos intercambios mientras caminaba hacia su oficina privada. Rara vez intervenía. Manejar a los sirvientes estaba por debajo de su interés. Mientras la propiedad funcionara sin fallas, no veía razón para involucrarse en asuntos domésticos. Para él, Emma era simplemente otra empleada entre docenas,
confiable, invisible, olvidable. Al menos eso era lo que creía. Una tarde, mientras pasaba por el pasillo principal, Vincent notó algo inusual. Un jarrón de porcelana de valor incalculable, exhibido cerca de la gran escalinata, de pronto se resbaló de las manos de una sirvienta joven. La sala se congeló. El jarrón golpeó el suelo de mármol con un estruendo ensordecedor. Cada sirviente se giró hacia el sonido. La joven aterrada estalló de inmediato en lágrimas. No fue mi culpa. Antes de que pudiera decir otra palabra, Margaret cruzó furiosa el pasillo. ¿Siquiera sabes cuánto valía ese jarrón? Nunca vas a poder pagarlo. La mujer joven temblaba tan violentamente que apenas podía respirar. Entonces Emma dio un paso al frente en silencio. Fue un accidente, dijo con suavidad. Yo estaba cerca. Debí haber ayudado a cargarlo. Margaret la miró fijamente. Entonces ahora también es tu culpa. Emma simplemente asintió. Si alguien necesita hacerse responsable, lo hago yo. Vincent observó el intercambio desde la escalinata, sin decir una palabra. No tenía sentido. Emma no había tocado el jarrón. Todos en la sala lo sabían. Y sin embargo, ella había aceptado voluntariamente una culpa que no le correspondía. Margaret le asignó la desagradable tarea de limpiar cada pedazo roto ella sola, antes de volver a sus deberes normales. Ni una sola vez Emma se defendió. Mientras los demás volvían poco a poco al trabajo, Vincent se descubrió mirándola un momento más de lo que había pretendido, no porque ella hubiera hablado, sino porque no lo había hecho. Había algo extrañamente calmado en la forma en que aceptaba cargas que le pertenecían a otras personas. Por razones que no podía explicar, la imagen se quedó con él mucho después de que llegó a su oficina. Aún así, descartó el pensamiento. La gente tomaba decisiones irracionales todos los días. No significaba nada, o eso se decía a sí mismo. Esa noche, mientras el personal de la casa se preparaba para marcar su salida, uno de los supervisores de seguridad se acercó a Vincent con el reporte diario. La mayor parte era rutinario. Entregas de suministros, registros de visitantes, actualizaciones de mantenimiento. Entonces una línea le llamó la atención. Empleada Emma Carter. Hora de salida, 6:03 de la tarde. Hora de regreso, 12:47 de la noche. El supervisor dudó antes de hablar. Señor, esto ha estado pasando casi todas las noches. Vincent levantó la vista. Sale después de cada turno. Sí, señor. Siempre sola. Nadie sabe a dónde va. Por un largo momento, Vincent no dijo nada. Sus instintos lo habían mantenido con vida durante años. Había aprendido que la gente que... La tarde siguiente, Vincent Moretti canceló el último asunto de su agenda. Sus asesores asumieron que se preparaba para otra reunión con familias rivales. En cambio, subió a un sedán sin marcas estacionado afuera de la propiedad, y esperó. A exactamente las 6, Emma Carter cruzó la reja de servicio, cargando la misma bolsa de lona desteñida que usaba todos los días. No miró alrededor. No revisó si alguien la observaba. Simplemente caminó hacia la parada de autobús más cercana. Vincent se quedó varios autos atrás. Para alguien que gobernaba un imperio construido sobre el secreto, seguir a una simple sirvienta debería haber sido sencillo. Y sin embargo, algo en Emma lo hacía extrañamente cauteloso. Ella nunca se comportaba como alguien que tuviera algo que esconder. Nunca miraba por encima del hombro, nunca cambiaba de dirección, nunca usaba calles concurridas para perder a alguien que la siguiera. Simplemente vivía su rutina. El autobús la llevó a través de vecindarios que se veían más viejos con cada kilómetro. Las vitrinas de lujo desaparecieron. Las torres de oficinas de vidrio dieron paso a edificios de ladrillo envejecido. Los postes de luz se hicieron menos frecuentes. Las banquetas estaban agrietadas. Para cuando Emma bajó, la lluvia había empezado a caer. Se apresuró solo lo suficiente para cubrir a una anciana que luchaba con bolsas de mandado mientras cruzaban la calle juntas. Cuando la mujer le agradeció, Emma sonrió y siguió caminando. No sabía que Vincent había presenciado todo el intercambio. 10 minutos después, se detuvo frente a un pequeño restaurante familiar apretujado entre una lavandería y una ferretería cerrada. Su letrero desteñido parpadeaba débilmente contra la lluvia. Varias ventanas habían sido reparadas con cinta. Incluso desde su auto, Vincent podía ver cubetas colocadas debajo de las goteras del techo. Este no era un lugar donde nadie trabajara por buen dinero. Emma entró.
Momentos después, emergió del pasillo de empleados llevando un delantal viejo que claramente había sido reparado incontables veces. Sin perder un segundo, se puso a trabajar de inmediato. Saludó a cada cliente con la misma sonrisa gentil que usaba dentro de la mansión. Cargó bandejas pesadas de mesa en mesa. Talló sartenes grasientas hasta que sus manos se pusieron rojas. Barrió el comedor. Limpió el piso de la cocina después de que todos los demás se habían ido a casa. Ni una sola vez se quejó. Varios clientes le agradecieron por quedarse hasta tan tarde. Ella simplemente inclinó la cabeza y les deseó un viaje seguro a casa. Vincent observó las horas pasar desde dentro de su auto. Su teléfono vibraba repetidamente. Uno de sus asociados le recordó sobre una cena de negocios que valía millones. Otro le informó que varios ejecutivos ya lo esperaban. Silenció cada notificación. Por razones que no podía explicar, irse ya no se sentía importante. Alrededor de las 11:30, salió el último cliente. Emma ayudó a apilar las sillas. Cargó cajas de verduras hacia el almacén, a pesar de verse lo suficientemente agotada como para desplomarse. Solo después de que cada luz del comedor se había apagado, los dueños ancianos la invitaron a sentarse. La anciana puso un tazón de sopa caliente frente a Emma. Emma le agradeció con calidez, pero en vez de comer de inmediato, envolvió con silencio la mitad del pan en una servilleta y la deslizó dentro de su bolsa de lona. La pareja anciana fingió no notarlo. Vincent frunció el ceño. Nada de esa noche coincidía con las sospechas que había imaginado. No había reuniones secretas, ni llamadas telefónicas sospechosas, ni intercambios ocultos, solo trabajo interminable. Cuando por fin habían terminado de limpiar la cocina, el anciano abrió una pequeña libreta y contó el salario de Emma. Ella aceptó el dinero con ambas manos. Por un breve momento, Vincent pensó que por fin entendía. Tal vez luchaba con deudas. Tal vez alguien en su familia necesitaba tratamiento médico. Tal vez este segundo trabajo era simplemente su forma de sobrevivir. Emma contó cuidadosamente cada billete. Entonces, en vez de guardar el dinero en su propia billetera, caminó hacia una caja metálica abollada que descansaba en un estante cerca de la caja registradora. Sin decir una palabra, colocó cada dólar que había ganado dentro. Cada uno de los dólares. La pareja de ancianos de inmediato intentó detenerla. La anciana empujó suavemente el dinero de vuelta hacia Emma. Emma sonrió y negó con la cabeza. En silencio, deslizó la caja de dinero de vuelta hacia el mostrador. Durante casi un minuto, discutieron suavemente. Finalmente, el anciano bajó la mirada y aceptó el dinero con una reluctancia visible. Emma hizo una reverencia respetuosa antes de tomar su desgastada bolsa de lona. Salió del restaurante sin llevar nada más que la media hogaza de pan guardada adentro. Observando desde el otro lado de la calle empapada por la lluvia, Vincent permaneció perfectamente quieto. La había seguido esperando exponer una mentira. En cambio, había descubierto un misterio que tenía todavía menos sentido que antes. ¿Por qué una mujer que tenía tan poco se agotaba trabajando cada noche, solo para regalar cada dólar que ganaba? Por primera vez en muchos años, Vincent se dio cuenta de que no tenía respuesta. Y por primera vez desde que Emma Carter había entrado en su mansión, quería una. Vincent no encendió el motor. Mucho después de que Emma había salido del restaurante, se quedó donde estaba, observando las luces cálidas brillando a través de las ventanas salpicadas de lluvia. Algo en la forma en que la pareja anciana había intentado rechazar su dinero no dejaba su mente. La gente no discutía por aceptar dinero de alguien que les debía algo. Discutían como personas que no podían soportar recibir de alguien que ya les había dado demasiado. Por razones que no podía explicar, Vincent salió del auto. Cruzó la calle silenciosa justo cuando Emma desaparecía por la esquina. La campanita sobre la puerta del restaurante sonó suavemente cuando él entró. La pareja anciana pareció sorprendida de ver a un cliente tan tarde. «Estamos cerrados, señor», dijo el anciano cortésmente. «Lo sé». Vincent miró hacia la caja metálica de dinero que todavía descansaba sobre el mostrador. «Solo me preguntaba sobre la joven que trabajó aquí». La pareja intercambió una mirada rápida. «Si esto es sobre Emma», dijo la anciana con cuidado, «ella no ha hecho nada malo. Nunca dije que lo hubiera hecho». Hubo un largo silencio. Vincent metió la mano en su bolsillo y colocó varios billetes grandes sobre el mostrador. «Me gustaría pagar la cena para todos los que trabajan aquí mañana». El anciano sonrió con gentileza y empujó el dinero de vuelta. «Es muy amable de su parte, señor»,
Pero ya recibimos más que suficiente esta noche. Los ojos de Vincent se dirigieron de nuevo hacia la caja metálica de dinero. Emma. Ninguno de los dos respondió de inmediato. Finalmente, la anciana suspiró. Seguimos diciéndole a esa niña que se detenga. Nunca escucha. Vincent frunció el ceño. ¿Por qué? Los ojos de la anciana lentamente se llenaron de recuerdos. Porque cree que nos debe algo. Las palabras quedaron flotando en silencio en la habitación. Años atrás, después de perder a ambos padres en el mismo invierno, Emma no tenía a dónde ir. Apenas tenía 20 años. Sin parientes, sin ahorros, sin lugar donde dormir. Durante semanas, deambuló por el vecindario buscando trabajo. La mayoría de los restaurantes la corrían. Algunos ni siquiera la dejaban terminar de preguntar. Una noche helada, se paró afuera de este mismo restaurante, mirando a través de la ventana a la gente comiendo platillos calientes. Nunca entró. Simplemente se quedó ahí parada, hambrienta, demasiado avergonzada para pedir ayuda. El dueño anciano la notó antes de cerrar la puerta. La invitó a pasar, dijo su esposa con suavidad. Ella intentó negarse. Dijo que no tenía dinero. ¿Así que le dijimos? El anciano sonrió tenuemente. Que lavar unos cuantos platos era suficiente para pagar la cena. Al principio, Emma vino solo una vez, luego 2, y eventualmente casi todas las noches. Algunas noches había platos que lavar, otras noches no. Le daban de comer de todas formas. El invierno se convirtió en primavera. La primavera se convirtió en verano. Poco a poco, encontró trabajos temporales. Entonces, un día, dejó de venir. La pareja pensó que por fin había construido una vida mejor. Estaban felices por ella. Hasta que, varios años después, volvió a cruzar la misma puerta, vestida con un uniforme de sirvienta. Cargaba un pequeño sobre. Adentro estaba cada dólar que había ganado de su primera semana de salario. Nos negamos a aceptarlo, dijo la anciana con una risa suave. Ella lloró. Vincent levantó la vista. ¿Lloró? El anciano asintió. Nos dijo, su voz se volvió casi un susurro. Cuando no tenía nada, ustedes me alimentaron sin pedir nada a cambio. Si por fin tengo lo suficiente para valerme por mí misma, por favor déjenme pagarles cada comida que alguna vez me dieron. La anciana sonrió entre lágrimas. Le explicamos que la bondad no es una deuda, pero Emma tiene el corazón más extraño. Dice que las promesas no desaparecen solo porque los demás las olviden. Vincent se quedó perfectamente quieto. Ninguno de los dos se daba cuenta del efecto que sus palabras estaban teniendo. El anciano abrió la caja metálica de dinero. No estaba llena de riqueza, solo billetes cuidadosamente doblados. Cantidades pequeñas. $5, $10, $20. Semana tras semana, mes tras mes, ahorrados pacientemente por alguien que ganaba muy poco ella misma. A veces, admitió la anciana en voz baja, se salta la cena antes de venir aquí. Fingimos no notarlo. Si cocinamos demasiada comida, nos agradece. Si cocinamos solo lo suficiente para nosotros, nos dice que ya comió. La pareja sabía que estaba mintiendo. Simplemente la querían demasiado como para avergonzarla. Vincent bajó la mirada. De pronto recordó la media hogaza de pan que ella había deslizado dentro de su bolsa esa misma noche. No había sido el desayuno de mañana. Probablemente había sido la única comida de mañana. Por primera vez en muchos años, Vincent sintió que algo desconocido se le asentaba pesadamente en el pecho. Dentro de su mansión, Emma Carter tallaba pisos de mármol, pulía la plata, y aceptaba en silencio el ridículo de personas que nunca se habían perdido ni una sola comida. Luego, cada noche, cruzaba la ciudad para pagar una bondad que la mayoría de la gente habría olvidado hacía mucho tiempo. Mientras Vincent caminaba de vuelta hacia su auto, la lluvia se sentía más fría que antes. No por el clima, sino porque se dio cuenta de que la mujer de la que había sospechado traición poseía más lealtad que casi cualquier persona en la que jamás hubiera confiado. Y por primera vez en su vida, el poderoso jefe de la mafia sintió una profunda vergüenza de nunca haber visto de verdad a la joven callada que había estado sirviendo bajo su propio techo cada día. La mañana siguiente, la propiedad Moretti se veía exactamente como siempre. Los sirvientes se apresuraban por los pasillos. Los jardineros podaban los setos. La cocina bullía de actividad antes del amanecer. Nada había cambiado. Excepto Vincent Moretti. Por primera vez en años, su atención se apartaba de los contratos, los reportes de seguridad y las reuniones de negocios.
En cambio, se descubrió observando a Emma Carter, no en secreto, simplemente notándola. Notó que ella siempre llegaba antes que todos los demás. Notó que se ofrecía en silencio para las tareas más pesadas sin que se lo pidieran. Cuando otra sirvienta se quejaba de pulir la plata, Emma se ofrecía a terminar la mitad ella misma. Cuando una joven asistente de cocina quemaba accidentalmente el desayuno, Emma aceptaba la culpa antes de que el ama de llaves principal pudiera empezar a gritar. Parecía pasar cada día haciéndole la vida más fácil a todos a su alrededor. Y sin embargo, nadie le agradecía jamás. Margaret Doyle seguía criticándola como si la bondad fuera invisible. Esos defectos deberían haberse terminado hace 20 minutos. Tu uniforme está arrugado. Eres demasiado lenta. Emma se disculpaba cada vez. Vincent observaba desde el balcón del segundo piso. Sabía que Margaret estaba equivocada. También sabía que Emma sabía que estaba equivocada. Y sin embargo, Emma nunca se defendía. No era debilidad. Era otra cosa. Algo que Vincent había pasado la mayor parte de su vida sin poder entender. La habilidad de proteger la paz de alguien más al costo de la propia. Esa tarde, uno de los asesores senior de Vincent entró a su oficina cargando varios reportes financieros. Los papeles de la adquisición están listos, señor. Vincent los firmó sin leerlos. Luego hizo una pregunta inesperada. El restaurante de la calle Maple. Su asesor se veía confundido. El de junto a la lavandería vieja. Quiero saber quién es dueño del edificio. En cuestión de una hora, llegó la respuesta. La pareja anciana solo era dueña del restaurante. El edificio mismo pertenecía a una empresa de inversiones que había estado planeando terminar el contrato de arrendamiento dentro de 2 meses. El techo goteaba. La plomería necesitaba reemplazarse. Varios electrodomésticos de la cocina ya habían superado su vida útil esperada. Financieramente, el restaurante sobrevivía con tiempo prestado. Vincent cerró el reporte. Compra el edificio. El asesor parpadeó. Señor, en silencio. Que nadie lo conecte conmigo, y que los inquilinos actuales se queden. La renta no sube. El asesor dudó. ¿Qué razón les damos? Vincent miró por la ventana durante un largo momento. No necesitan una razón. Para el final de la semana, la propiedad había cambiado de manos en silencio. Sin anuncios, sin publicidad, sin firmas que llevaran el nombre de Vincent Moretti. Solo una empresa de construcción llegando una mañana temprano. Los trabajadores repararon el techo con goteras, reemplazaron tuberías rotas, instalaron refrigeradores y estufas nuevas. Hasta el letrero desteñido del restaurante fue restaurado. Los dueños ancianos se pararon afuera observando las reparaciones sin poder creerlo. Preguntaron repetidamente quién había pagado por todo. El gerente del proyecto simplemente sonrió. Alguien quería agradecerle a gente que nunca dejó de ser amable. Esa noche, Emma llegó a su segundo trabajo y se congeló frente al restaurante. Las cubetas que alguna vez habían recogido el agua de lluvia habían desaparecido. Luces nuevas brillaban a través de ventanas limpias. Adentro, la cocina se veía casi nueva. Se giró hacia la pareja anciana, confundida. ¿Qué pasó? Se rieron suavemente. No sabemos. Algún milagro por fin encontró este viejo lugar. Emma sonrió con alivio genuino. Ni por un momento se preguntó si el milagro tenía algo que ver con ella. Al otro lado de la calle, dentro de un sedán negro estacionado, Vincent observaba en silencio. Esperaba sentirse satisfecho. En cambio, notó algo más. Emma no estaba emocionada porque el restaurante se viera más bonito. Estaba feliz porque la pareja anciana ya no tendría que preocuparse. Esa comprensión se quedó con él mucho después de que se alejó manejando. Pero no todos dentro de la mansión dejaron de notar la creciente atención de Vincent. Margaret Doyle también había empezado a observar. Notó que Vincent a veces preguntaba dónde había sido asignada Emma para el día. Notó que interrumpía reuniones cada vez que algún reporte sobre la casa cruzaba su escritorio. Sobre todo, notó algo que nunca antes había visto. Cada vez que Emma entraba a una habitación, Vincent levantaba la vista. No era obvio. Duraba solo un segundo, pero Margaret lo vio, y llegó a la única conclusión que los celos permitirían. Una sirvienta callada estaba tratando de ganarse la atención del jefe. En cuestión de días, los susurros se extendieron por las habitaciones del personal. Dicen que el jefe ha empezado a notar a Emma. Con razón siempre finge ser tan inocente. Yo sabía que estaba actuando.
Emma escuchaba cada rumor tal como había escuchado cada insulto antes. Bajaba la cabeza, no decía nada, y en silencio seguía trabajando, observando desde la distancia. Vincent finalmente entendió algo que ningún reporte de inteligencia jamás podría haberle enseñado. A veces la gente más cruel no eran enemigos cargando armas. Eran personas ordinarias que elegían herir a alguien que nunca les había hecho daño alguno. Los rumores dentro de la mansión se negaban a desaparecer. Si acaso, crecían más fuertes con cada día que pasaba. Cada vez que Emma Carter entraba al comedor de sirvientes, las conversaciones se detenían. Cuando ella se alejaba, los susurros empezaban de nuevo. Ella sabe exactamente lo que está haciendo. Ninguna sirvienta se gana la atención del jefe sin una razón. Siempre pensé que se veía demasiado inocente. Emma nunca se defendía. Simplemente cargaba su bandeja hacia la mesa más pequeña del rincón, terminaba su comida en silencio, y regresaba al trabajo antes que nadie más. Solo una persona parecía complacida por la creciente hostilidad. Margaret Doyle. Desde el principio, había gobernado la casa a través del miedo y la autoridad indiscutida. Ahora, por primera vez, la presencia callada de alguien más estaba cambiando el ambiente dentro de la mansión. No podía controlar a Vincent Moretti, pero sí podía hacerle la vida insoportable a Emma. Durante las siguientes semanas, Emma recibió las asignaciones más difíciles cada día. Le ordenaron limpiar el patio exterior durante lluvias fuertes. Pulía las habitaciones de huéspedes mucho después de la medianoche. Cada vez que otra sirvienta cometía un error, Margaret de alguna forma encontraba la manera de añadir el trabajo extra a la agenda de Emma. Aún así, Emma nunca se quejó. Una noche, Vincent pasó por el cuarto de lavandería. Se detuvo sin ser visto. Emma estaba sentada sola junto a una máquina de coser, reparando cuidadosamente varios uniformes de sirvienta rasgados. Uno le pertenecía a una empleada joven que lo había roto accidentalmente al cargar muebles. Otro tenía las mangas desgastadas y ya no combinaban. Emma cosía cada pieza a mano. No su propio uniforme, el de todos los demás. Vincent miró hacia el reloj. Su turno ya había terminado casi una hora antes. Y sin embargo, se había quedado atrás, trabajando sin pago, simplemente para que los demás no tuvieran que gastar dinero reemplazando sus uniformes. Se alejó en silencio antes de que ella lo notara. Esa noche, canceló otra cena con inversionistas. En cambio, manejó pasando por el restaurante. A través de la ventana del frente, observó a Emma riéndose suavemente con la pareja anciana mientras preparaban juntos las verduras de mañana. No era la risa de alguien fingiendo que todo estaba bien. Era la felicidad sencilla de estar con gente que la hacía sentir que pertenecía a algún lugar. Por primera vez en muchos años, Vincent se dio cuenta de que envidiaba algo que el dinero nunca había podido comprar. Un lugar donde alguien te esperaba simplemente porque le importabas. La mañana siguiente, apareció un sobre en el escritorio de Margaret Doyle. Adentro había una carta de renuncia cuidadosamente doblada. Margaret sonrió. Había esperado este día. Sin abrirlo, entregó personalmente el sobre a la oficina de Vincent. Creo que una de las sirvientas decidió que ya no desea trabajar aquí. Vincent bajó la mirada. Emma Carter. Abrió la carta lentamente. No había quejas, ni acusaciones. Ni peticiones de compensación, solo unas cuantas líneas simples. Gracias por permitirme trabajar en este hogar. Me disculpo si alguna vez causé alguna molestia a alguien. Espero que mi renuncia traiga más paz a la casa. Vincent leyó la última oración 2 veces. Emma no se iba porque la hubieran tratado injustamente. Se iba porque creía que su presencia se había convertido en una carga para todos los demás. Dobló la carta con cuidado, luego se puso de pie. Minutos después, se convocó a cada sirviente de la mansión al comedor. Susurros confundidos se extendieron por la sala. Vincent casi nunca aparecía en las habitaciones de los sirvientes. Margaret se paró confiadamente cerca del frente, convencida de que el jefe simplemente estaba ahí para aprobar la renuncia. Emma permaneció cerca del fondo de la sala, la cabeza baja. Vincent caminó hacia el centro sin hablar. La sala quedó en completo silencio. Miró una vez la carta en su mano. Luego, lentamente, la partió limpiamente por la mitad. El sonido del papel rasgándose resonó por la sala. Nadie se movió. Nadie respiró. Vincent miró con calma a cada uno de los sirvientes antes de que sus ojos finalmente se posaran en Emma. Su voz era tranquila, pero cada palabra resonó por el salón.
Emma Carter trabaja en esta casa porque se ha ganado mi confianza, hizo una pausa. Y mientras ella elija quedarse, nadie va a tomar esa decisión por ella. El silencio se tragó la sala. La expresión confiada de Margaret desapareció. Varios sirvientes bajaron la mirada de inmediato. La propia Emma levantó la vista, en una incredulidad conmocionada. Por primera vez desde que llegó a la propiedad Moretti, alguien no solo le había mostrado bondad. Alguien se había parado frente a todos y había elegido protegerla. La mañana después de que Vincent defendiera públicamente a Emma, la mansión se sentía más silenciosa de lo habitual. Nadie se atrevía a susurrar cuando ella pasaba. Pero Margaret Doyle no tenía ninguna intención de aceptar la derrota. Antes del amanecer, abrió con llave la oficina donde se guardaba el fondo de caridad anual de la mansión. Sacó varios sobres llenos de efectivo, los deslizó dentro de una bolsa de lavandería, y luego colocó en silencio los sobres vacíos dentro del casillero de Emma Carter. Una hora después, la voz de Margaret resonó por las habitaciones del personal. El dinero de la caridad desapareció. El pánico se extendió al instante. Se registró cada casillero. Cuando abrieron el de Emma, los sobres vacíos cayeron al suelo. Jadeos llenaron la sala. Varios sirvientes de inmediato se alejaron de ella. Margaret cruzó los brazos. Confié en ti. Emma miró los sobres en silencio. Sabía que nunca los había tocado. Pero después de semanas de rumores, también sabía que ninguna explicación cambiaría la opinión de nadie. Antes de que pudiera hablar, Vincent entró a la sala. Nadie notó lo calmado que se veía. Sus ojos se movieron de Margaret hacia los sobres, luego hacia Emma. Finalmente, habló. Nadie se va. La sala se congeló. Margaret forzó una sonrisa confiada. Señor, la evidencia es obvia. Vincent la miró sin emoción. ¿Lo es? Asintió una vez hacia el jefe de seguridad. Reproduzcan la grabación de ayer. Un monitor grande se encendió. La sala observó en un silencio conmocionado cómo la filmación revelaba a Margaret entrando sola a la oficina antes del amanecer. Momentos después, volvía a aparecer, cargando los sobres directo hacia el casillero de Emma. Ni una sola palabra se pronunció. El rostro de Margaret se puso pálido. En cuestión de minutos, la seguridad la escoltó fuera de la mansión. Mientras las puertas se cerraban detrás de ella, varios sirvientes lentamente se giraron hacia Emma. Uno por uno, bajaron la cabeza. Ninguna disculpa podía borrar lo que habían hecho. Emma simplemente sonrió. Está bien. Lo decía en serio. Esa noche, Vincent llevó a Emma al pequeño restaurante en su auto. La pareja anciana los recibió con calidez, insistiendo en que se quedaran a cenar. Mientras servía la sopa, el anciano se rió suavemente. ¿Sabes? Si Emma no se hubiera saltado tantas comidas a lo largo de los años, habríamos tenido mucho más difícil mantener este lugar abierto. Vincent levantó la vista. ¿Comidas saltadas? Emma bajó la mirada. No era importante. La anciana negó suavemente con la cabeza. Siempre nos decía que ya había comido, pero sabíamos que no. Quería que nos quedáramos con cada dólar extra. Por primera vez en años, Vincent se encontró incapaz de hablar. En silencio, se giró hacia la ventana salpicada de lluvia, escondiendo la emoción en sus ojos. Pasaron los meses. El pequeño restaurante se convirtió en uno de los más concurridos del vecindario. El techo nunca volvió a gotear. La cocina se llenó de equipo nuevo. Los clientes hacían fila afuera cada fin de semana. Nadie sabía que el edificio ahora le pertenecía a Vincent Moretti. Emma siguió trabajando ahí cada sábado por la noche, no porque necesitara el dinero, sino porque algunas promesas nunca estaban destinadas a terminar. Una noche, tarde, después de que el restaurante cerró, Emma salió cargando su familiar bolsa de lona. Esperando junto a la acera estaba el mismo sedán negro. Vincent estaba parado junto a él, sosteniendo 2 cajas calientes de comida para llevar. Sonrió con gentileza. «Te volviste a saltar la cena». Emma se rió, ligeramente avergonzada. «Me distraje». Él abrió la puerta del pasajero. «Entonces comamos en el camino a casa». Ella subió al auto. Mientras las luces de la ciudad pasaban flotando por las ventanas, Emma se dio cuenta de algo que nunca había esperado encontrar. Durante años, había pasado cada noche asegurándose de que alguien más nunca se sintiera solo. Ahora, por primera vez en su vida, alguien la esperaba con paciencia para que ella llegara a casa.